¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Tripulantes. El día de hoy me encuentro con mi colega y amiga Diana Panteco. Diana, bienvenida. Gracias por echarte la vuelta por acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues ya lo dijo mi tocaya, también es Diana, yo también soy Diana y pues también soy psicóloga. Y pues trabajo aquí en el Instituto de la Juventud, así que el día de hoy pues vamos a hablarles de un tema muy interesante. La neta es que todos los que trabajan aquí caen en algún momento con el podcast Tripulantes, porque uno, creo que sí están trabajando con nosotros, tienen mucho que ofrecer. Entonces, el día de hoy, pues no es la excepción, vamos a hablar del trauma. Diana, ese tema a mí me dio miedo, yo entiendo ya los nervios porque está bien loquillo lo que vamos a decir, pero cuento con tu experiencia para transmitirlo de una mejor manera. Diana, ¿qué es el trauma? Así es, pues fíjate que pues es algo que pudiera decir que ya he trabajado mucho. En anteriores trabajos, pues he abordado mucho estos temas con mis pacientes. Entonces es algo fácil para mí, entre comillas, pero tampoco quiero como decir, ay, sé todo, ¿no? Dentro de todo esto, pues el trauma es más que nada cómo me siento yo ante una situación. Es un impacto emocional que nosotros podemos llegar a tener, pero también es algo que puede ser aislado. Ahorita me pasó algo, un evento importante, acabo de presenciar un choque, me dijeron que mataron a alguien, enfrente de mí dispararon a alguien y es como algo traumático, ¿no? Pero también puede que a lo largo de mi vida haya vivido pues muchos episodios en donde yo vivo violencia por mi papá, por mi mamá, por alguna persona cercana a mí, alguien abusó de mí y entonces pues se convierte en algo que ya fue recurrente, ¿no? Algo que ya fue constante o pues ya se vuelve más complicado, ¿no? Porque a veces pueden mezclarse cosas como súper importantes aisladas, pero también puede ser más aparte toda la situación que yo tengo familiar y pues todo eso va complicando absolutamente todo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver eso. Entonces, a final de cuentas, el trauma es cómo a mí me afecta una situación que me pasa en la vida cotidiana o simplemente algo muy estresante. ¿Cuál es la diferencia precisamente de eso, del trauma con simplemente un recuerdo no tan grato? Pues tiene que ver con el impacto que a mí me genera esa situación, porque si nos ponemos a pensar, a lo mejor lo que para mí es que me digan, no, no vas a tener esto, para mí puede ser como, no, es lo peor del mundo, ¿no? Pero para ti puede ser como, ¿qué le hace? No importa. Entonces tiene que ver con el significado que tú le das a una situación y que yo le doy a una situación y a lo mejor la persona que me está viendo ahorita, ¿qué significado le da a esa situación? Entonces tiene mucho que ver el impacto que va a tener en mí, en ti o en alguien más. Súper. Diana, cuéntame, si he tenido alguna situación que en algún momento me haya llevado a sentirme adolorida, consternada del tema y considero, con base a lo que me acabas de decir, que es un trauma a lo mejor que tengo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer o saber? Pues primero que nada, cuando yo ya estoy viviendo un trauma, es como, cómo me voy a dar cuenta, ¿no? O sea, principalmente es qué tengo que ver yo en mí para yo darme cuenta que estoy viviendo un trauma. Principalmente cuando yo empiezo a tener una afectación emocional. ¿A qué me refiero con una afectación emocional? En mis emociones, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos visto intensamente, ¿no? Entonces, en esa película, exacto, y que ya va a salir la 12, comercial sobre todo, aquí lo importante es, ok, identifico mis emociones, pero ¿qué empieza a pasar con mis emociones? Mis emociones empiezan a tener alguna dificultad. Estoy enojada, pero estoy súper enojada, ¿no? O estoy triste, estoy súper triste. Y a lo mejor me voy a otro extremo. Entonces, primero tengo que identificar en mí de qué manera se ven manifestadas o inestables mis emociones. No quiere decir que gracias a que mis emociones están inestables, yo ya tengo un trauma, ¿no? Pero también tiene que ver en mi físico. ¿Sí? Físicamente, cómo me está afectando la situación a mí. Si es una situación muy preocupante y constantemente tengo gastritis, colitis y ahora sí que todas esas cosas, ¿no? Que terminan en itis, que a final de cuentas repercuten en nuestro cuerpo. O sea, físicamente no puedo dormir, me despierto constantemente, tengo pesadillas, estoy soñando y estoy, no sé, delirando acá, ¿no? O sea, duermo y me despierto en la madrugada, ya no me puedo volver a dormir. Entonces yo ya estoy teniendo una afectación física. Entonces, tengo las afectaciones emocionales, tengo las afectaciones físicas, pero también ya me está impidiendo hacer mi vida normal. ¿A qué me refiero con que yo ya no estoy teniendo mi vida normal? Pues precisamente esto que me dices, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta que ya estoy teniendo un trauma? Pues precisamente en ese punto en donde, ay,
O sea, yo me podía despertar en cuanto sonaba la primera alarma, ¿no? Suena la alarma, me levanto. Y ahora es como, ay, no, 5 minutos más, ¿no? Y la aplazo, o ya ni la escucho, o empiezo yo a darme cuenta como, ay, yo no era así, ¿no? Antes me despertaba súper temprano y me hacía mi lonche, ¿no? Y ahora es como, ay, qué hueva, a ver qué se me atraviesa en el camino, ¿no? Entonces, cuando yo ya empiezo a tener cambios en mis hábitos, en mis emociones, en mi físico, entonces, como todo esto no quiere decir que voy a saber como la receta de, estoy viviendo un trauma, pero es como el primer foquito rojo que me dice a mí de, hey, algo está pasando, ¿no? O sea, tienes que prestar atención a, a mí que me está pasando, ¿no? En este momento de mi vida. Hablabas hace un momento sobre que el trauma no necesariamente es por algo en específico, ¿no? Que si a lo mejor viviste varias situaciones y al final se te generó un trauma por todas esas situaciones que mencionabas. Me imagino entonces que hay diferentes tipos de trauma, como digo, yo sé que todos no vivimos las cosas de la misma manera, pero a lo mejor hay un común denominador entre los tipos de traumas que pueden afectarme a mí como persona. ¿Me podrías explicar cuáles son? Así es, ahorita, de hecho, al principio lo mencioné un poquito sin decir el nombre exactito, ¿no? Primero que nada, pues tenemos un trauma que es agudo y pues como podemos interpretar la palabra agudo es cuando es algo muy, muy fuerte, ¿no? Okay. Ahorita salgo de mi trabajo y, no sé, llego y me estampo porque el carro, no sé, se me empieza a incendiar y choco. Pues es algo traumático, es algo agudo porque es algo muy fuerte. Inesperado, ¿no? Es inesperado y es un suceso aislado. No sé, llego a mi casa y veo que alguien tuvo un accidente, ¿no? O me entero que alguien tiene un accidente, ahorita me llaman aquí en medio del podcast y es como, es algo agudo para mí. Primero que nada es eso, ¿no? Como lo más grave, por así decirlo. Otra de las cosas es cuando es algo crónico, que era lo que mencionaba ahorita de, bueno, si yo estoy sufriendo un abuso sexual, a lo mejor toda mi infancia, o viví violencia doméstica en mi casa, siempre había peleas, golpes, discusiones, pues es algo que ha sido crónico. ¿Por qué crónico? Porque es algo que siempre ha pasado. A lo mejor no identifico como, ay, desde que tenía 5 años y 3 semanas y 2 días, ¿no? No, pues a final de cuentas es algo que se ha dado de forma constante, crónica, y yo empiezo a experimentar pues una molestia de acuerdo a esa situación que me está pasando, ¿sí? Y otra de ellos es, ahora sí que es algo complejo, es un trauma complejo. ¿A qué me refiero con ese trauma complejo? Pues ahora sí que una mezcla de ambos, ¿no? Como me pueden pasar cosas que han sido crónicas y repetitivas, como me pueden pasar algo agudo, ¿sí? Entonces, pues imagínate, ¿no? Me pasa una situación súper estresante, aguda, aislada. Y luego todavía se combina con lo que yo estoy viviendo en mi casa, que llevo 5 años abusada sexualmente. ¿No? Exacto. Entonces, ahí es donde pues se vuelve complejo, ¿no? Porque ya estamos viendo que hay muchas situaciones en donde, como dices, ¿para dónde me hago? O sea, la neta, ¿qué voy a hacer? Ahora sí que ahí es el punto en donde podemos identificar, pues tengo un trauma, ¿no? Y necesito hacer algo con ese trauma. ¿Y qué es eso que puedes hacer o que necesitas hacer con un trauma? Pues mira, primero que nada... Ay, no me salgas con que ir a terapia porque ese es el último recurso. Si no pues tengo sí, a lo mejor ir a terapia es la solución, pero antes de hay otras soluciones. ¿A qué me refiero con estas otras soluciones? Primero que nada, por ejemplo, a ti, no sé si te ha pasado. Tengo un problema y no sé cómo resolverlo, ¿no? Pasa lo mismo, en este caso, un trauma que voy a tener es un problema. Al final de cuentas, no sé qué hacer. Pero ¿cómo vas a solucionar algo que ni siquiera sabes cómo funciona en ti? Esa parte primero es lo importante. Entonces, para mí siempre es importante que mis pacientes tengan bien identificado cómo, cuándo, dónde, frecuencia, intensidad, tiempo de esta situación que me está pasando. Por eso yo ahorita te decía, bueno, cuando yo empiece a darme cuenta que mis emociones nomás no, cuando yo me empiece a dar cuenta que mi físico algo está pasando, que ya me duermo, me despierto y todo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero yo tengo que identificar cómo funciona ese trauma en mí. ¿Sí? Ahorita que ya sabemos un poquito, podemos identificar cómo funciona ese trauma. Entonces, si yo ya sé cómo funciona ese trauma, ahora sí que yo ya voy a saber qué tengo que hacer, ¿sí? No quiere decir que, tengo un problema, ya sé qué tengo que hacer. No, pero a final de cuentas es, ok, está pasando una situación, ¿desde hace cuánto tiempo? Bueno, ¿qué puedo hacer cada que se me presente esa situación? ¿Qué alternativa yo voy a tener en ese momento?
Por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Se me cae el cabello, ¿sí? Y que a todas las mujeres nos pasa, ¿no? Y inclusive a los hombres. Y también a los hombres, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo me preocupe porque se me está cayendo el cabello desde hace un mes que me hice el tinte, ¿no? O que nos hicimos el tinte. Entonces, ok, ya se me cayó el cabello y es como, chin, ahora se me cayeron 3 pelos más, ¿no? Bañándome. Pero, pues a lo mejor yo identifiqué que justo después de que me empecé a poner el tinte, me empezó a pasar. No quiere decir que ya no me voy a pintar el cabello como yo quiero porque me veo más bonita y todo, ¿no? Pero aquí también es, ok, yo ya sé cuál fue la causa, por así decirlo. Pero también casualmente coincide que cuando yo me pinté el cabello, tenía un chorro de problemas en mi casa, con mi pareja, en la escuela, en mi trabajo. Y entonces yo ya puedo asociar que no solamente es el tinte, sino que hay otra situación externa que se combina, volvemos a lo complejo, y que por eso yo me estoy sintiendo de esta manera. Se me cae el cabello, ¿qué tengo que hacer? ¿Desde cuándo se me cae? Pero también, ¿qué estoy haciendo para que no se me caiga el cabello? O sea, ya intenté las 20,000 recetas del Google de que recetas para cuando se me cae el cabello, ¿no? O de que champú para que me crezca el cabello. O sea, a lo mejor y yo ya agoté todos esos recursos. Pero entonces, bueno, ¿cómo estoy comiendo? No, pues a lo mejor como papitas, maruchan y un chorro de cosas que no son nada nutritivas, ¿no? O no me cuido el cabello adecuadamente. ¿Y a qué voy? No vengo a decir como, compren esto y esta es la mejor receta para que crezca tu cabello, ¿no? Sino que cuando tú identificas qué es lo que me está pasando y desde cuándo me está pasando, tú solito vas a sacar qué opciones tengo que hacer como para que me deje de pasar. Y entonces cuando yo ya sé qué tengo que hacer para que me deje de pasar, obviamente lo tengo que intentar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Como cuando estás aprendiendo algo, a veces funciona, a veces no funciona, ensayo, error, y a veces, pues no, o sea, ya agoté mis 20,000 soluciones que según yo tenía, y pues no. Entonces, ahí es donde a lo mejor yo ya identifiqué, yo ya intenté, y entonces ahora sí tengo que buscar la clásica respuesta, ¿no? La atención psicológica. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo hacer las cosas y necesito la ayuda de alguien más. Pero, pues antes de, si yo me ahorro ese trabajo antes de ir a terapia con el psicólogo, pues va a ser un poquito más fácil, porque yo voy a llegar, ¿sabe qué, psicólogo, psicóloga? Fíjate que a mí me pasa esto y esto y esto desde este entonces, cuando empezó a pasar esto, en estos momentos y ya intenté esto. Y entonces, tanto va a ser más fácil para la persona que esté buscando la solución, como para el psicólogo o psicóloga que te vaya a ayudar, porque ya vamos a saber, pues, qué recursos ya agoté, ¿no? Oye, Ana, la neta, el tema del trauma nos da mucho de qué hablar. Definitivamente es una perspectiva nueva y entiendo que hay muchas especializaciones, perdón, del tema. O sea, creo que es algo que ahorita está en auge, el por fin darnos la oportunidad de trabajar con eso que tanto miedo nos da. Y a lo mejor nosotros los jóvenes que estamos escuchando esto decimos, güey, me ha pasado, y me parece bien interesante que tengan la alternativa de qué hacer con ese trauma, con esa situación específica que les viene a la mente con este podcast. Duda, si el trauma que viví no depende de mí, y ahorita hace un momento nos explicabas como, bueno, si dependió de mí, pues empezar a ser más precavido, empezar a modificar esa conducta que nos llevó al problema, ¿no? Al trauma. Pero si el trauma me llegó y no tuve en ese momento herramientas o no dependió de mí que sucediera, ¿qué puedo hacer? Más que nada aquí es cómo yo tomo las situaciones, ¿sí? O sea, yo no pude hacer nada para esa situación, yo no pude hacer nada con que se me incendiara el carro, ¿no? Yéndonos por el ejemplo del carro. Pero aquí es, ¿qué significa para mí que se me haya incendiado el carro? O sea, ¿qué pensé yo? Es que fui la peor y es que seguro yo hice y es que seguro. Y entonces yo me puedo ir pensando y pensando y pensando miles de cosas, ¿no? Pero también aquí hay una experiencia que está ligada. ¿A qué voy con esto? No sé si has escuchado acerca de lo que es una huella anémica. Tiene un nombre así muy, muy fancy, Huella ¿no? anémica. Traducción. Entonces, esta huella, ¿a qué se refiere? Es cuando una emoción está ligada a un recuerdo. Okay. La definición dice un chorro de cosas. Ajá, o sea, la definición dice un chorro de cosas que es como, ¿qué? ¿Qué dijo? Okay. Pero a final de cuentas, en resumen, es una emoción ligada a un recuerdo. Entonces, ¿cómo me siento yo cuando veo un carro incendiándose? Okay. Automáticamente empiezo a sentir miedo, empiezo a sentirme atacada, ¿sí? O sea, ¿cómo me empiezo a sentir?
pero yo no puedo hacer nada con que el carro se incendie. A final de cuentas, si nos vamos a locus de control, está fuera de mi control. O sea, yo no puedo hacer algo con eso que está pasando, con que el calor en Mexicali, estamos en Mexicali, ¿no? O sea, yo no puedo hacer nada. Nos pone de mal humor, el calor nos pone de mal humor, comprobado. Entonces, yo no puedo hacer nada con eso que está pasando, pero yo sí puedo hacer algo con lo que para mí significa esta situación que está pasando, ¿sí? O sea, está fuera de mi control, ya lo sé que está fuera de mi control, pero entonces, ¿qué hago yo con eso que está fuera de mi control? ¿Qué pienso yo de lo que está fuera de mi control? ¿Qué siento yo de lo que está fuera de mi control? ¿Cómo cambio mi huella anémica? Precisamente con esta experiencia. Por ejemplo, algunos o la mayoría, ¿no? Tenemos visa. Aquí en Mexicali, cuando llueve, por ejemplo, a mí, llueve y se siente así fresquecito y yo salgo de mi casa y huelo y huele a verde, ¿sí? O sea, para mí es como huele a San Diego, para mí es eso. Entonces, hasta que yo tenga nuevamente una experiencia, por así decirlo, con una situación similar, de que, no sé, fui a Miami, ¿no? Y huele idéntico que como huele en San Diego, que como huele idéntico cuando llueve en Mexicali, yo voy a tener ese nuevo significado. No quiere decir que a fuerzas me tengo que ir a viajar por el mundo, ¿no? Pero es cuando yo empiezo a darle un significado diferente. Y justo para eso es lo de la terapia que mencionabas hace un momento, ¿no? Que cómo podemos trabajar el trauma, además de identificarlo y reconocer de dónde viene y cómo comenzó, pues la terapia psicológica te ayuda a eso, a resignificar el trauma que viviste en algún momento. Digo, tan romántico como San Diego en Mexicali, ¿verdad? Ajá. Recuerdo la emoción con un pensamiento diferente de la situación. Así es, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa para ti cuando llueve, no? Yo te puedo decir que he tenido pacientes y personas cercanas a mí que es como llover, pum, automáticamente llorar, ¿no? Y tengo otras personas que conozco que es llover y, ¡ay, qué padre! Bien feliz, ¿no? Y hay otros de que, pues, cafecito, ¿no? Y panecito. El panecito. Entonces es como, todos somos totalmente diferentes, pero también, ¿qué emociones ligué yo de esa situación? ¿Sí? A lo mejor falleció alguien cercano a mí justo un día que estaba lloviendo y súper helado. Y entonces para mí es un día triste porque la persona que yo quería falleció un día así. Pero si después tengo una experiencia bonita y ese día me pidieron matrimonio, ¿no? Por decir algo, en un día nublado y súper frío, pues claro que va a cambiar el significado para mí, pero también puedo tener pues ese momento triste cuando falleció esa persona importante para mí, pero también ese momento feliz y es el mismo clima. Y entonces el clima me va a hacer recordar esa situación, pero también puedo entender que voy a vivir otra emoción distinta. No sé si me estoy explicando a qué me refiero, Diana. Poder tener la oportunidad de las mismas situaciones, de los mismos traumas, trabajarlos y modificarlos para que de alguna manera sean menos adversivos para nosotros y podamos ver el trauma de una manera diferente, ¿no? Creo que es a lo que quieres concluir. Así es, más que nada esa es mi intención, ¿no? Y brindarte este mensaje, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo. ¿Puedo identificarlo? ¿Puedo saber qué afectación estoy teniendo? ¿Puedo intentar solucionar? ¿Qué voy a hacer ahora con esto que yo ya identifico? ¿Puedo ponerlo en práctica? ¿Puedo equivocarme? Pero también puedo pedir ayuda. Claro. Eso es lo más importante de todo esto. Y esa es la intención que yo quiero lograr aquí, ¿no? Okay. Que alguien más, si cree, si siente, si identifica que hay una situación importante que no sé cómo solucionar y que ya lo intenté, pues busca ayuda, no pasa nada. Entonces, aquí el Instituto de la Juventud está para ayudar, ¿no? Justo te iba a preguntar dónde te podemos encontrar, Diana. Sí, pues más que nada en mi número de teléfono, ¿no? Claro. Porque en redes sociales no los manejo como psicóloga tal cual, únicamente personales, pero en mi número de teléfono, sí, se los dejo, es 686-547-2430. Pues ya saben, pequeños tripulantes. Diana, te agradezco muchísimo el participar con nosotros el día de hoy. Yo creo que va a haber muchos mensajitos de WhatsApp de personitas que les interese este tema, porque creo que es algo que nos pasa a todos. Todos en algún momento hemos caído en esa huella física, ¿me dijiste? ¿Huella anémica? En esa huella anémica que seguimos cargando. Y qué mejor manera de superarlo que acompañado de alguien tan experto como tú. Muchas gracias. Diana, ¿algún otro consejo ya para cerrar? ¿Algo que quieras decirle a los jóvenes? Nada, pues
que si conocen a alguien que esté pasando una situación, Claro. si mientras veían el video, ¿no? Estaban pensando en esa amiga, ese amigo, ese familiar, pues que se lo hagan saber, que se le pasen el link y que se pongan a verlo y que a lo mejor sí es como un comercial, ¿no? De esos de la madrugada de, ¿estás cansado de esto? Ajá, ¿Necesitas llama aquí. esto? Llama aquí, haz de cuenta. O sea, si identificas que, pues sí tengo un trauma, ¿no? Por este video que yo miré y dije, sí me está pasando o le está pasando a tal persona, pues hacérselo saber, tal vez no para que vayan conmigo, si van con otra persona, con otro psicólogo o con quien sea, pero que pidan ayuda. Eso es lo importante aquí. Que es algo que se pueda cambiar. Nuestra percepción de la situación es algo que sí se puede cambiar. Entonces, Así pues, es. Diana, tripulantes, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Y pues ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Juventud BC. Nos vemos en la próxima.